Hasta aquí hemos ido revisando ya algunas de las operaciones con números enteros, dentro de ellos la división, la sustracción y la multiplicación. Ahora, en esta parte, desarrollaremos lo que vendría a ser la división de números enteros. Para ello tenemos que recordar una formulita que nos han enseñado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La que dice lo siguiente. A ver si recordamos por aquí. Cuando tenemos un número positivo y lo dividimos entre otro número positivo, el resultado que sale también sale positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Y fíjate que aquí al costado escribiremos la siguiente ley. Nos dice lo siguiente: si dividimos un número negativo entre otro número negativo, ¿qué es lo que sucede? El resultado también es positivo, ¿no? Y entonces ya podemos ahí notar alguna característica especial, tanto para uno como para otro. ¿Cuál sería esa característica especial? Aquí podemos decir, mira, aquí decimos positivo entre positivo nos da positivo. Aquí decimos negativo entre negativo nos da también positivo. Entonces para ambas asiste la siguiente ley, ¿no? Diríamos así: cuando dividimos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre será positivo. Cuando dividimos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre será positivo. Claro, y eso lo estamos confirmando aquí, ¿no? Este numerito que no lo hemos puesto, hemos puesto el signo nada más, ¿no? Este numerito que aquí es positivo con este otro nos da positivo. Son iguales los signos, nos da positivo. Son iguales los signos y también nos da positivo. El otro caso es cuando los signos son diferentes. Aquí, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, mira, ve, aquí tenemos un positivo, lo dividimos entre un negativo, ya son signos diferentes. ¿Y qué es lo que sale? Sale negativo, ¿cierto? Fíjate por acá, si tenemos que dividir una cantidad negativa entre una cantidad positiva, ¿qué es lo que encontramos aquí? La respuesta también es negativa. O sea que, ¿qué podemos decir aquí? Generalizando, diríamos que cuando dividimos cantidades de diferente signo, más menos, menos más, siempre el resultado será negativo, ¿es cierto? Eso es lo que hemos encontrado pues en esta llamada ley de signos de la división. Veamos algunos ejemplos bastante sencillos, bastante cortos, que nos ayudan a entender todo esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí menos 40 y esta cantidad la dividimos entre menos 4. Fíjate que aquí ambos signos son iguales. Esta cantidad es negativa, esta cantidad también es negativa. Y nuestra ley nos dice que cuando dividimos cantidades que son negativas, el resultado será positivo. Entonces aquí lo que vamos a encontrar sería más, ¿no es cierto? Más 40 entre 4 sería 10. Esa sería nuestra respuesta. Fíjate que si tenemos aquí una cantidad positiva, por ejemplo, más 25, ¿no? 25 positivo, lo dividimos entre 5, también positivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el resultado? Mira que estoy dividiendo dos cantidades positivas, entonces estas dos cantidades, por ser iguales, me van a dar una respuesta positiva, ¿no? En este caso sería más que 25 entre 5 sería 5. Vamos a utilizar los mismos las mismas cantidades, pero con diferentes signos para que se note mejor la aclaración. Fíjate, aquí tenemos también al menos 40, pero ahora el menos 40 va a estar dividiéndose entre más 4. ¿De acuerdo? Mira el anterior. El anterior era una división de signos, de cantidades con igual signo. Aquí no, ¿no? Hemos traído las mismas cantidades, pero con signos diferentes. Aquí tengo menos 40 entre más 4. Normalmente tendría que dividir 40 entre 4, 10. Ahora observo los signos. Mira que este signo con este otro son opuestos. Entonces el resultado será negativo. Aquí tendríamos lo siguiente. Mira, menos 25 lo dividimos entre más 5. ¿No es cierto? Realizamos la división. 25 entre 5 sería 5. Y menos entre más, mira que son signos diferentes, por lo tanto nos dará negativo. Eso es lo que tendríamos entonces en la división. ¿Te trae recuerdo de alguna operación anterior? Claro que sí.
sobre la multiplicación. En la multiplicación también sucedía lo mismo. Cuando multiplicábamos signos iguales, salía positivo. Y cuando multiplicábamos signos diferentes, el resultado era negativo. Pero ojo, eso sucedía para solamente dos factores, en el caso de la multiplicación. Y en este caso, sucede también para dos, en este caso, para dos valores que se están dividiendo. Nosotros no podemos hacer una generalización para tres o más, salvo que se desprenda de un caso general. Bien, entonces esto creo que ayudaría bastante. Una aclaración adicional al respecto, fíjate, sobre la división, lógicamente, ¿no? En la división tenemos que recordar también algunos detalles. Por ejemplo, cuando yo tenía un 16 y lo dividía entre 2, ¿no es cierto? 16 entre 2 sería 8. 8 por 2, 16. Y aquí, lógicamente, no me quedaba nada de residuo. Entonces podríamos explicarlo de esta manera, ¿no? Decir que 16 es igual a 2 por 8, ¿sí? 2 por 8. Y cada uno de ellos tomaba, de repente, tomaba lo que llamaríamos un nombre, ¿no? Ahí está, ¿ven? Estamos dando lugar a cada uno de ellos. Bueno, el 16, en este caso, ¿qué nombre tiene? El 16 recibe el nombre de, a ver, ¿se acuerdan? Lo representamos con la letra D mayor todavía. A ver, ¿cómo se llama? Se llama dividendo. ¿Ya? Dividendo. Ese es el mayor, en este caso el 16. ¿No? El dividendo es igual a ¿quién? Este 2, ¿cómo se llamaría? Lo escribíamos con una D minúscula. Acuérdate. ¿Cómo se llamaría? Divisor. ¿De acuerdo? Ese sería el divisor. ¿No? Y aquí tendríamos a ¿quién? El 8, ¿quién sería? El cociente, que claro, no lo representábamos con una C, sino con una Q, ¿no? Cociente. Ahí está, dividendo, divisor, cociente. El cociente es el resultado de la división, en este caso, ¿no? Si nosotros queremos interpretarlo así, ¿no? Si yo divido 16 entre 2, el cociente es 8. Ahí está, ¿ves? Coincide, ¿verdad? Y en este caso el residuo es 0 porque estamos hablando de una división exacta, ¿es cierto? Esas serían entonces algunas aclaraciones que necesitábamos. Algo más, a veces cuando se ha realizado de repente las operaciones en este campo, encontrábamos que no todas eran exactas, pues, ¿no? Encontrábamos que habían algunas divisiones que eran inexactas. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿O cuál sería el algoritmo, la fórmula general que utilizamos ahí? Vamos a ver, ¿qué tal si ahora dividimos 18 entre 4? ¿No? 18 entre 4 sería 4. Y 4 por 4 sería 16. Restamos y eso nos daría 2. ¿Cierto? Si ya empezamos a darle los nombres respectivos, podemos decir aquí 18 es igual a 4 por 4, agregándosele 2. Fíjate que 4 por 4 es 16. Y para 18 le faltaría 2. O sea que este resultado me crea una deficiencia, me crea un defecto, me crea un faltante. Ese faltante es 2, ¿no? Por eso cuando yo le agrego a este 4 por 4 que es 16, cuando le agrego 2 ya tengo exactamente lo que quería, ¿no? En cambio, y a esto se le llamaría pues la división por defecto, ¿no? Fíjate lo contrario. A ver, por aquí, los mismos valores, ¿ah? Tenemos aquí el 18, lo dividimos entre 4, pero en vez de poner 4 le vamos a poner 5. 5 por 4 sería 20, y al hacer la diferencia también tenemos una diferencia de 2, ¿no es cierto? Aquí diríamos lo siguiente, que 18 es igual a 4 por 5, pero ya no puede decirle más 2, porque 4 por 5 es 20, más 2 sería 22, más bien tenemos que quitar algo, ¿no? Así es. Entonces, mientras que en este caso teníamos a una cantidad que era necesaria agregar para lograr la igualdad, aquí tenemos una cantidad que es necesaria quitar para lograr la igualdad. Entonces, estamos hablando de dos clases de división. Esta sería la división por defecto y esta sería la división por exceso. ¿Y en qué caso se presentan estas dos divisiones? En la división prácticamente inexacta. Bueno, queremos agregar de una vez
sus respectivos nombres. Aquí ya lo tenemos, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que por aquí, esta partecita de aquí, este sería el dividendo, ¿verdad? Dividendo, divisor, cociente. Y ahora tenemos un residuo, lógicamente un residuo por defecto. Mira, entonces esto de aquí se va a llamar dividendo, lo representamos con la letra D. Esto sería el divisor, ¿verdad? Esto sería el divisor, ¿ya? Este de acá sería el cociente. Y aquí tenemos el residuo, ¿ya? Ese residuo, recuerda que es un residuo por defecto. Vamos a poner una D. Por lo tanto, este cociente también será por defecto. Fíjate, nos vamos a esta parte y encontramos lo siguiente. Este 18 sigue siendo, para ambos casos, sigue siendo el divisor. O sea, tanto aquí como allá, a la izquierda. Esto de aquí sería nuestro dividendo. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero fíjate ahora el cociente. El cociente con respecto al anterior es 1 más. Este es el cociente por exceso. Y lógicamente este sería el residuo por exceso. ¿Por qué por exceso? Porque 4 por 5 es 20, ya tenemos un sobrante con respecto a 18. Tenemos que quitar 2, ¿no? Porque 2 es el exceso y ahora sí tenemos la igualdad. Entonces no olvides que lo que está aquí representado en la parte izquierda, lo que hemos hecho en la parte izquierda se conoce como división inexacta por defecto. Esta de acá, toda esta explicación ha sido respectivo a una división inexacta por defecto, ¿ya? Por defecto, o sea, por faltante. Tuvimos que completar con algo. En cambio, esta de acá, mira que sobraba algo, ¿verdad? Entonces, esta será división inexacta por exceso, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos y no te olvides los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Y también las grandes diferencias que podemos notar. De aquí surgen algunas propiedades importantes, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades? A ver, si las puedes reconocer ahí, surgen propiedades, claro que sí. ¿Y cuáles serían esas propiedades que van surgiendo aquí en nuestro ejemplo? Propiedades, ¿no? A ver, ¿cuáles serán esas propiedades que vemos? De antemano, en ambos casos, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto o menos el residuo por exceso. Eso ya. Pero también notamos algo, algunas diferencias especiales. Mira, el cociente por defecto es 4 y el cociente por exceso es 5. Entonces podemos decir como primera observación que el cociente por exceso menos el cociente por defecto siempre nos va a dar ¿cuánto? 1. O sea que hay una diferencia igual a 1. Mira que el residuo por defecto es 2. Y aquí el residuo por exceso también es 2. Si sumamos este 2 con este 2, es igual a ¿quién? Al, cualquiera de estos dos sería, ¿no? Cualquiera de ellos, vamos a decir que es igual al divisor, ¿no es cierto? Entonces por aquí anotamos nuestra segunda característica. ¿Cuál era nuestra segunda característica? Residuo por defecto más residuo por exceso va a ser igual al divisor, ¿cierto? Al divisor. ¿Qué otra cosita podemos encontrar? En ambos casos, especialmente en la que es la expresión por defecto, encontramos que siempre el residuo es menor que el cociente. Es imposible que suceda otra cosa, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Muy bien. Algunas otras propiedades de repente van a ir apareciendo a medida que vayamos resolviendo alguno de los problemas, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Aquí agregamos algunas otras propiedades que serían interesantes también tenerlo en cuenta porque eso nos va a permitir el desarrollo rápido de algunos ejercicios o situaciones problemáticas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la que corresponde a qué relación hay entre, a ver, ¿qué sería? De repente, entre el divisor, ¿no? El divisor y el residuo, ¿no? Siempre el residuo tiene que ser menor, ¿verdad? El residuo tiene que ser menor que el divisor, si no se habría hecho equivocadamente la operación, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces tendríamos que decir lo siguiente, que el residuo, por aquí,
el residuo es menor que el divisor, ¿no? También tenemos una última, digamos, una última propiedad que hace referencia al residuo máximo. ¿Hasta cuánto podría llegar nuestro residuo máximo? El residuo máximo puede ser igual a lo que vale el divisor disminuido en 1, ¿no? Entonces yo creo que con estas propiedades ya sería mucho más sencillo desarrollar cualquier problema, cualquier ejercicio que trate sobre